Y ahorita es que... No tenía un solo gol. Sí, de verdad. Solo que me decía Nancy. No sé si me estaría como con... Bien, buenos días para todos y todas. Espero que estén muy bien. Entonces, bueno, la semana pasada estuvimos trabajando terminamos en el link, ¿cierto? De la tabla periódica y entonces estuvimos precisamente haciendo como un recorrido por esa tabla periódica interactiva, ¿cierto? Recuerden que no es la única, ¿cierto? Ustedes tienen varias posibilidades frente a poder revisar distintas tablas periódicas. Sin embargo, la información básica que vamos a encontrar, pues sí va a estar la misma específicamente en todas las tablas periódicas, porque recuerden que lo que tiene que ver con el nombre, el símbolo, el número atómico es un lenguaje universal, ¿listo? Entonces, pues en eso sí puede cambiar el diseño de la tabla periódica, pero esa información es universal, básicamente, ¿listo? Entonces vamos a continuar con este trabajo y básicamente aquí ya habíamos contestado hasta la pregunta número 28, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hablar acerca de hoy, de algo que se llama la masa molecular, ¿listo? Entonces, ¿qué es la masa molecular? La masa molecular, ¿listo? La masa molecular es la cantidad, ¿cierto?, de materia que yo tengo, masa molecular. Es la cantidad de materia que yo tengo en un elemento. ¿De dónde sale esa masa molecular? Pues depende también de la masa o peso atómico. Hay algunas tablas periódicas que lo referencian como masa, otros como peso atómico, pero hace referencia a lo mismo, de los elementos que aparecen en la tabla periódica. Entonces, por eso, nuevamente les voy a compartir el link, por si no lo tienen, para que podamos ir revisando específicamente de lo que vamos a ir hablando. Entonces, en el chat, nuevamente vuelvo y les comparto el link para que lo puedan abrir y podamos ir revisando. Entonces, resulta que ahí en la tabla periódica, ¿cierto? Recuerden que cuando uno le da clic al elemento, entonces él le desglosa lo que tiene que ver con la información, ¿cierto?
Y entonces habíamos dicho, bueno, nos permite visualizar lo que es el símbolo, el número atómico, el nombre, y adicional a eso, miren, acá este número en decimal que aparece acá en la parte de abajo es el peso atómico, sin embargo acá también aparece, si ven ahí lo estoy señalando, aquí del lado derecho, entonces dice peso atómico, ¿listo? Aquí no aparece la unidad, pero este dato está en gramos, ¿listo? Entonces, los gramos que me indican el peso o la masa atómica de un elemento, ¿cierto? Me van a permitir calcular la masa molecular de un compuesto, de una sustancia, o específicamente, pues, de un elemento. Entonces, en este caso, por ejemplo, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1.008 gramos, ¿listo? Eso está en gramos. Ahí no aparece la unidad, pero está en gramos, ¿listo? Entonces, por favor, ¿ya abrieron el link? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Listo, entonces cuéntenme para ver si lo estamos ubicando, dónde corresponde el peso atómico para el elemento número 12. El peso atómico para el elemento número 12. Recuerden que en la clase pasada les expliqué que van en orden ascendente de número atómico, es decir, que ya todos debieron haber ubicado el 12. ¿Ya lo ubicaron? ¿El 2 o el 12? 12. El elemento con número atómico 12. ¿Nadie? Yo, profe. Listo. ¿Qué peso atómico tiene? Tiene 24.31 gramos. Listo, perfecto. 24.31 gramos, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese elemento y qué número atómico tiene? Se llama magnesio y tiene el número atómico 12. 12, muy bien. ¿Y cómo es el símbolo químico? Mg. Mg, listo, perfecto. Eso como para ver que sí estamos identificando cómo debe ser. Si en este momento alguien no sabe cómo, no tiene como digamos todavía el conocimiento de dónde está sacando esa información el compañero, cómo hizo, por favor levante su mano y me pregunta en este instante. Bien, eso significa que todos estamos comprendiendo, ¿cierto? Lo que es. Entonces, por ejemplo, en la pregunta número 29, de su módulo, ¿listo? Laura, dime Laura. Profe, qué pena, es que yo la clase pasada no pude entrar, entonces la verdad no sé cómo es que están sacando eso. ¿Listo? ¿Ya entraste al link? Sí, señora. Listo, entonces voy a compartir mi pantalla y te explico, ¿listo? Rápidamente. Entonces, chun, chun, por acá. Entonces, mira, tú estás en el link, ¿cierto? Resulta que aquí, arriba, donde estoy señalando, sí les tiene algo que se llama el número atómico. Y ese es el número de identificación del elemento, pero además la posición. Entonces, como yo les dije, bueno, busca el número atómico 12, pues esto va en orden. Mire, este es el 1, este es el 2, este es 3, este es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, mira, acá está el 12. ¿Usted qué hace? Usted da clic ahí sobre ese elemento y él de una vez lo envía hacia el elemento número 12 acá. Entonces usted da clic ahí y mira acá aparece número 12, Mg es el símbolo, magnesio es el nombre y aquí en la parte de abajo entonces está el peso atómico o también está acá en la parte derecha, 24.31. ¿Listo, Laura? Sí, señora, gracias. No, entonces Laura, ahora tú cuéntame, tú haz el ejercicio y me cuentas entonces por favor los datos para el elemento número 19. ¿Cuáles son los datos del número 19? Laura, tú. Voy, entonces, ya hice lo que tú me dijiste. Peso atómico, 39.10. Es el potasio. Y está pues ubicado en el número 19. ¿Y cuál es su símbolo? El símbolo es la K. Muy bien, justo eso, la letra que está ahí. Listo, muy bien. Eso significa que sí quedó claro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, en la pregunta les decía,
En la pregunta número 29 se expresa como la masa en gramos de una de entidades elementales, átomos, iones o moléculas de una sustancia. Entonces nos dice masa molecular, masa fórmula, masa molar o masa atómica. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando, dice, se expresa como la masa en gramos de un mol de entidades elementales, ¿listo? Número 29, de átomos, iones o moléculas de una sustancia. Entonces, específicamente hablamos de la masa molecular, que es justo el concepto que acabamos de explicar y que está directamente relacionado con la cantidad de gramos que referencian a un elemento. ¿Listo? En la número 30, no, la respuesta correcta es en la número 29. ¿Listo? En la número 30 dice, ¿a qué magnitud pertenece la unidad mol? Eso lo estuvimos trabajando en la clase pasada. Entonces, por favor, escriben en el chat su respuesta para la pregunta número 30. Sustancia. ¿A qué magnitud pertenece la unidad mol? ¿Será a longitud, a intensidad luminosa, a masa o a cantidad de sustancia? Listo, muy bien, ¿cierto? Eso estuvimos trabajando justo la clase pasada. Cantidad de sustancia. ¿Listo? Cantidad de sustancia. Muy bien. Muy bien. Listo, entonces en la número 31 dice, si las masas atómicas del hidrógeno, azufre y oxígeno son 1, 32 y 16 UMA. UMA representa unidad de masa atómica, en abreviatura, unidad de masa atómica. Respectivamente, ¿cuál será la masa molar del ácido sulfúrico? Entonces, miren, me están entregando ya no un elemento, ¿cierto? Sino me están entregando una fórmula química donde dice, vea, usted tiene 2 hidrógenos, un solo azufre. ¿Cómo hice para saber que es un solo azufre? Cuando no aparece subíndice, ¿listo? Cuando no aparece subíndice, se sobreentiende que ahí solo hay un átomo de ese elemento. Y por el contrario, aquí entonces voy a tener 4 oxígenos, ¿listo? Entonces, una fórmula química me va a representar con subíndices la cantidad de átomos presentes por cada elemento. Entonces, por ejemplo, en el agua siempre vemos que es H2O, ¿cierto? Acá esto es como subíndice, pero acá lo que pasa es que no me lo deja así. Esto ya me lo dejo poner más pequeñito. Acá lo que pasa es que en el módulo no nos va a aparecer así como subíndice, sino el número grande, pero realmente es un subíndice para trabajar lo que tiene que ver con las fórmulas moleculares. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está representando, por ejemplo, la fórmula del agua? Como este subíndice está acompañando al hidrógeno, dice, vea, usted tiene 2 hidrógenos ahí. Si ven que en el oxígeno no hay subíndice, ¿qué significa? Que solamente hay un átomo de oxígeno ahí. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que lograr entender. Entonces aquí en este ejercicio nos están diciendo, vea, usted tiene 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Ahora diga, ¿cuál es la masa de todos esos elementos reunidos? Ya no el hidrógeno por separado, que lo saco de la tabla periódica, ¿cierto? Ya no el azufre por separado, ya no el oxígeno por separado, sino ahora reúna todas esas masas atómicas y diga cuánto tiene de masa toda esta molécula que se conoce como ácido sulfúrico. ¿Listo? Y nos están dando específicamente la masa de cada uno de los elementos. Lo que pasa es que aquí está redondeado a número entero. Recuerden, por ejemplo, que ahorita veíamos el hidrógeno es 1.008. Acá lo redondearon a entero, entonces lo dejan en 1. ¿Listo? El azufre va a ser 32 y el oxígeno número 16. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, pilas. ¿Listo? Usted dice, bueno, tengo el hidrógeno. Ahí, con mayúscula. ¿Listo? Recuerden, hidrógeno. Entonces, yo voy a decir cuánto aporta de masa el hidrógeno. ¿Cuánto aporta de masa el hidrógeno? Entonces, yo digo, el hidrógeno dice acá que la masa es 1. Pero ¿cuántos hidrógenos tengo? Vea, la fórmula me dice que tengo 2. Entonces, yo multiplico esa cantidad de la masa, la multiplico por el peso atómico que me están dando ahí. Entonces, 1, que es la masa que tiene el hidrógeno, pero como yo tengo 2, entonces voy a multiplicar por 2. Y ahí voy a ir sacando mi cuenta. Eso para el hidrógeno, ya ahorita sacamos la cuenta. Ahora con el azufre, entonces acá el ejercicio dice, vea, el azufre tiene una masa o un peso atómico de 32. Entonces usted dice, el azufre
tiene una masa o peso atómico de 32. Ahora, ¿cuántos azufres tengo? Entonces acabamos de decir, si no aparece el subíndice es porque solamente tiene un átomo de ese azufre. Entonces, pues multiplica por 1. Por 1. ¿Listo? Y ahí entonces usted saca la cuenta. Listo, sí, acá, siguiente. Entonces dice, listo, ya tengo hidrógeno, azufre. Acá me dice la fórmula que me hace falta, el oxígeno. Entonces, oxígeno, ¿cierto? ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? 16. 16. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Estoy en ciclo 6, virtual. Entonces, este oxígeno, entonces tiene una masa o peso atómico de 16. Pero ¿cuántos oxígenos tengo? Vea, la fórmula me está mostrando cuántos oxígenos tengo. 4. Entonces, ¿qué hago? Simplemente multiplico por la cantidad de oxígenos que tengo ahí. Entonces, por 4. Y al final, entonces, saque el total. ¿Cuánto dará 1 por 2? ¿Está difícil? Entonces usted lo hace 1 por 2 en una calculadora si quiere. ¿Listo? 2. Entonces usted va sacando la cuenta. 2 gramos. ¿Listo? Ahí el hidrógeno está aportando 2 gramos. Luego, 32 por 2, ¿cuánto le da? 32. Bueno, si está difícil lo hacen en la calculadora. ¿Listo? Entonces 32 gramos. ¿Listo? Ese es el aporte que hace el azufre. Y finalmente, entonces, 16 por 4, ¿cierto? 16 por 4, que es lo que me va a aportar 64, ¿cierto? Muy bien. Entonces, 64. Ahí. Me pasó de diapositiva. 64 gramos. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo qué aporta cada uno. Al final, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Entonces, usted dice 2 gramos, que son del hidrógeno, más 32 gramos, que son del azufre, más 64 gramos, que son del oxígeno, y sumo para saber cuánto es el total. ¿Cuánto les da? 98. 98. Perfecto. Entonces, 98 gramos, ¿cierto? Gramos que por mol, porque recuerden que estoy calculando cuál es el peso de esa molécula. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. Muy bien. Pero es importante saber por qué es la C. Y este procedimiento es muy sencillo, ¿listo? Entonces, ¿de dónde estoy sacando esos datos? Básicamente de la tabla periódica. El hidrógeno es 1. ¿Listo? Como masa atómica. Aproximado entero, 1. El azufre, que está por aquí, ¿listo? Es, miren, 32. ¿Sí ven? Están tomando solamente el valor que está antes del punto. Y el oxígeno, que es el número 8, entonces, tengo que buscarlo acá para abajo porque no quiso funcionar. Entonces acá, número 8, miren, 16. De ahí salen esos datos. Por eso vimos primero tabla periódica, pues a ver de dónde salen esos datos. Entonces esas mediciones ya están estipuladas. Lo único que hay que hacer es usarlos. Y luego simplemente entonces digo, bueno, ¿qué cantidad de átomos de cada uno de los elementos tengo? Saco la cuenta y al final hago la suma. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Listo, entonces continuamos. Ahí era la C. Listo, continuamos aquí con número 32. Cuando una reacción se detiene porque se acaba uno de los reactivos, ese se le llama, ¿listo? Digamos que muy desde el conocimiento intuitivo. Tenemos una reacción química, ¿cierto? Hay sustancias en contacto. Eso es una reacción, un cambio químico que ya lo hemos estudiado antes, ¿listo? Eso es una reacción química, un cambio químico. Pero esa reacción se detiene porque se acabó una de las sustancias, es decir, una de los reactivos. Se llaman reactivos porque son los que están en reacción. ¿Cómo se llamará ese que se acaba primero? ¿Será un reactivo límite o será un reactivo en exceso? Por favor, escriban en el chat cuál creen ustedes que es la respuesta. ¿Listo? Desde el contexto, desde el contexto. Es una pregunta muy desde el contexto. Ese que se acaba primero se conocerá como una sustancia límite o como una sustancia en exceso. Muy bien, ¿cierto? El reactivo límite. Entonces, cuando hay un cambio químico, ¿cierto? Una reacción química, entonces se detiene esa reacción, se detiene ese cambio, es porque hay uno de los dos que se acabó. ¿Cuál se acabó? Pues el que se conoce como reactivo límite, ¿listo? Y entonces aquí viene la 33.
El reactivo en exceso, dice, ¿es aquel que no se agota por completo durante la reacción o es aquel que se agota por completo durante la reacción? Digamos que eso está en complemento, ¿no? Entonces, número 33. ¿Cuál sería entonces la definición para el reactivo en exceso? ¿El que no se agota por completo durante la reacción o el que se agota por completo durante la reacción? Número 33. En exceso, pilas porque está hablando de exceso. No sé por qué se fueron por el que dice, es aquel que se agota por completo durante la reacción. Ah, pilas con eso, ¿listo? Si está en exceso, no se agota, ¿cierto? No. Entonces, si está en exceso, pues no se agota, no se agota. Miren, decíamos arriba, la reacción se detiene porque se acaba, se llama límite. Entonces, ¿qué pasa con ese que no se acaba? Pues está en exceso, o sea, no se agota, no se acaba, ¿listo? Entonces, respuesta correcta ahí sería la A, ¿listo? Pilas. No, Brian, la A. No se agota, queda ahí, está en exceso, no se agota. Exceso significa que hay mucho más, Brian, ¿no? Exceso. Cuando yo digo que algo está en exceso, ¿qué significa? Que está en mucha mayor cantidad, ¿cierto? Está presente durante mucho más tiempo, está en exceso, en exceso. Entonces, si está en exceso, es aquel que no se agota por completo durante la reacción, es decir, que va a quedar residuos. En cambio, el reactivo límite es ese que se acaba primero. Esto digamos que es obviamente lo contrario. El que se acaba primero se conoce como reactivo límite. El que está en exceso es el que no se agota durante la reacción, no se acaba, está en exceso. Hay más cantidad de ese. ¿Listo? Me hacen el favor, hagan la número 34, hagan la número 34 y me dicen cuánto les da el resultado. ¿Listo? Ese es justo tal cual acabamos de explicar el del ácido sulfúrico. Así tal cual. Entonces hagan la 34 y en 2 minuticos me dicen cuál es la respuesta. ¿Listo? Háganlo. En 2 minutos me dicen cuál fue la respuesta. En el chat yo les voy preguntando. ¿Qué tienen que hacer? Buscar en la tabla periódica que les di en el link cuál es la masa del carbono, cuál es la masa del hidrógeno y cuál es la masa del oxígeno. Trabajen con una sola cifra antes del punto. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, la del carbono. Entonces, usted va a la tabla periódica, ¿cierto? Y busca al carbono que tiene número atómico 6. Y la masa atómica es 12.01. Trabaje solo con el 12. ¿Listo? Trabaje con el 12. Y entonces usted dice, el carbono es 12, pero ¿cuántos carbonos tengo? 6. Entonces ya sabe que tiene que ir haciendo la cuenta. ¿Listo? 3 minuticos para que lo hagan. 5 minuticos de pronto, mientras lo hacen, que realmente lo hagan y sepan de dónde sale el resultado. Y ya me cuentan cómo les fue. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Ya tenemos la respuesta? Yo, profe.
Listo, 2 minutos más, no se preocupen. Ahí después del número pueden ir escribiendo cuál consideran que sería la respuesta, de acuerdo a lo que han calculado. ¿Listo? Bueno, lo vamos a hacer aquí. Ahí ya hay algunos que escribieron su respuesta. Sigan a ver si están de acuerdo, si no. Bueno, entonces ya sabemos carbono. Entonces decimos y sacamos pues el valor aproximado, ¿no? Entonces el carbono decimos, bueno, tiene una masa atómica de 12. ¿De dónde saqué ese dato? De la tabla periódica, ¿cierto? Pero tengo 6 en mi fórmula química. Entonces multiplico por 6. Voy dejando ahí, ahorita hago las cuentas. Luego tenemos al hidrógeno, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, el hidrógeno según la tabla periódica, recuerden que no me los invento, lo saco de la tabla periódica, entonces tiene un peso atómico de 1.008, trabajo con el 1, ¿listo? El valor que está antes del punto. Entonces yo digo, bueno, es 1, pero ¿cuántos hidrógenos me dice la fórmula que tengo? 12, entonces tengo que multiplicar por 12. Voy dejando ahí para hacer la cuenta. Luego viene entonces el oxígeno, entonces oxígeno. Voy a la tabla periódica, ¿cierto? Y reviso, entonces, qué masa atómica presenta el oxígeno que tiene número atómico 8. Y entonces aparece 16.00. Trabajo con el 16, el número que está antes del punto. Entonces yo digo, bueno, 16, pero ¿cuántos oxígenos tengo según la fórmula química? Entonces ahí dice que tengo 6 oxígenos, ¿cierto? Esa es la fórmula de la glucosa. Entonces, como tengo 6 oxígenos, pues multiplico por 6 y voy sacando la cuenta, ¿cierto? Entonces después usted, pues, va a estar más seguro, va a su calculadora y dice 12 por 6, 72. Entonces va haciendo la cuenta, 72 ¿qué? Gramos, ¿cierto? Las unidades pues no las puede obviar. Aquí, 1 por 12, por si no sabe, si no está seguro, entonces lo hace ahí y dice, bueno, 12 gramos, ¿cierto? Y finalmente, entonces tendríamos 16 por 6. Eso da 96. Entonces usted dice, listo, 96 gramos. Al final, ¿qué hago? Sumo 72 del carbono más 12, 72 gramos del carbono más 12 gramos del hidrógeno más los 96 gramos del oxígeno. Y entonces hace esa suma. ¿Cómo corresponde? 72 más 12 más 96. ¿Listo? Da entonces 180 gramos por mol. ¿Cuál es el valor que más se aproxima? Pues entonces A. ¿Listo? Como muchos de ustedes lo pusieron ahí en el chat. Muy bien. ¿Listo? Lo importante es saber entonces de dónde sale. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que este corresponde a este punto. ¿Listo? Ahora, acá para el siguiente, dice ¿cuántos moles hay en 14 gramos de nitrógeno diatómico? ¿Listo? Ahí me está mostrando que son 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a usar acá el tablero, ¿listo? Entonces yo digo, tengo 14 gramos de nitrógeno diatómico. ¿Ahí ven bien? ¿Alguien me confirma? Estoy mostrando el tablero. ¿Nadie? Más o menos, profe. ¿Cómo así más o menos? ¿Eso qué es? ¿Está muy chiquito? ¿Está muy lejos? ¿Qué? Pues para saber cómo acomodo. Un poquito lejos. Se ve demasiado lejos, profe. Diagonal. No se ve muy bien. Ok. Voy a correr entonces la pantalla.
Y voy a escribir un poco más grande, ¿listo? Ahí lo acerqué. ¿Qué tal? ¿Mejora? Mejor. Sí, profe. Listo, gracias, gracias. Entonces decimos, tenemos 14 gramos de nitrógeno diatómico. ¿Listo? Y entonces me van a preguntar, o me están preguntando, ¿cuántas moles hay ahí? Entonces yo digo, tengo que hallar cuántas moles, ¿cierto? Pero yo sé cuánto tiene de masa una mol. ¿Cómo? Pues por la tabla periódica, ¿cierto? El nitrógeno, 14, pero yo tengo 2. O sea que tengo que multiplicar, porque no tengo solamente uno, tengo 2 nitrógenos para saber qué valor iría acá en este total. Entonces, ¿cuánto da 14 por 2? 28. 28. Entonces usted dice, bueno, mire, 14 gramos sí es una mol, pero resulta que yo no tengo uno solo, yo tengo 2, mire, tengo 2 nitrógenos, o sea que tengo 28 gramos de ese nitrógeno diatómico, porque tengo 2, ¿listo? Y entonces, ¿qué operación tengo que hacer? Estos son fraccionarios básicos, ¿no? En su matemática. Numerador con numerador, denominador con denominador, y al final hago la división. 14 por 1, 14. 14, ¿cierto? Ese sería el resultado del numerador. El denominador, 1 por 28, 28. 28. Y entonces ya tengo numerador y denominador. ¿Qué hago? División, porque recuerde que este fraccionario me representa división. Entonces, 14 dividido en 28, ¿cuánto le da? 0.5. Muy bien, 0,5 ¿qué? Moles, lo que me están preguntando, ¿listo? 0,5 moles. O sea que ahí la respuesta sería la C, ¿listo? Por favor, señálenla de una vez ahí. Respuesta correcta, la C. Señor Brian, cuénteme. Profe, ¿por qué se hace esa fórmula? ¿Cuál fórmula? ¿La fórmula de los moles? No, esto no es una fórmula, esto es una operación matemática. ¿Por qué se hace? Pues porque te están diciendo, mira, esto es lo que pesa un nitrógeno, ¿cierto? Pero tú no tienes uno, necesitas hallarlo de 2. ¿De dónde sacas este valor? De la tabla periódica. Revisa y verás que el nitrógeno tiene peso atómico 14, pero tú no tienes uno, tienes 2. Entonces se están preguntando, ok, si fuera una mol, habría 14 gramos, pero tienes 2. Entonces, ¿cómo hace para calcular eso? Simplemente esto es una operación, no es una fórmula. ¿Listo? Es una operación que dice, si tengo 1, tiene una masa atómica de 14, pero como tengo 2, ¿cierto? Tiene una masa de 28. Entonces, ¿cuántas moles tengo ahí? Y simplemente hago la operación matemática. Entonces, numerador con numerador, 14 por 1, 1 por 28, 28, y al final, pues obtengo un fraccionario que me indica una división, 14 dividido en 28, pero eso no es una fórmula, eso es una operación matemática. Profe, entonces estaríamos utilizando una regla de 3. Algo así, exacto, eso es una regla de 3, esa sí sería la operación, una regla de 3. ¿Listo? Pero no es para usar, sino que es una operación matemática. ¿Listo? Entonces, C, 0,5 moles. Número 36. Número 36. Entonces dice, lo que diferencia a un proceso físico de uno químico es. Entonces, ya hemos estudiado estos conceptos, ¿no? Lo que diferencia a un proceso físico de uno químico es. Entonces, A, el tipo de energía utilizada para que este sea posible. B, las fases en las que se encuentran los compuestos que intervienen. C, las cantidades de materia que entran a combinarse. D, que los compuestos que participaron son los mismos a finalizar el proceso. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Qué es lo que diferencia a un proceso físico de uno químico? Juan ya puso su respuesta y el resto, los otros 14. Listo, Marcelo también ya puso su respuesta.
Y no más. Tengo 14 personajes conectados. Ya hay una tercera respuesta, cuarta respuesta. Listo, muy bien. ¿Cierto? Que los compuestos que participaron son los mismos al finalizar el proceso. Esa es una característica de un cambio físico. Que finalmente usted puede cambiar el color, ¿cierto? Pero en un estado físico los compuestos serán iguales a los que usted tenía en un principio, ¿cierto? Esa es una característica del cambio físico. No se altera la naturaleza o composición de la sustancia química, ¿listo? Eso es una diferencia y es la diferencia más notoria. Muy bien. Acá, para un mol de dióxido de carbono, masas atómicas, ¿esto qué? Dice que ponen hidrógeno 1, carbono 12, no. Ahí me interesa es el oxígeno y el carbono. Entonces aquí hay que corregir acá. Masas atómicas, carbono 12 y oxígeno 16. Esa O es mayúscula. Corrijan también ahí en su módulo como para que no quede el error. Entonces, para un mol de dióxido de carbono, donde las masas atómicas para el carbono es 12 y para el oxígeno es 16, ¿cuál de estas opciones será correcta? Su masa es de 44 unidades de masa atómica, corresponde al peso atómico del oxígeno en gramos, corresponde a 6.023 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono o están presentes en 38 gramos de dióxido de carbono. Tendrían nuevamente que hacer el ejercicio de hallar la masa atómica del dióxido de carbono para poder comprobar a qué hace referencia. Entonces háganlo y me escriben ahí en el chat, por favor, ¿cuál consideran que es esa respuesta? Rápidamente porque ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Listo? A una respuesta. El resto, por favor, compruebe. Respuesta. Nos quedan 2 minuticos, por favor. ¿Listo? Entonces recuerden que para hallar la masa atómica, pues entonces yo digo, bueno, carbono 12, ¿cierto? Y oxígeno 16. Entonces tendría que multiplicar al oxígeno 2 veces, ¿cierto? Entonces usted dice 16 por 2, 32, más los 12 del carbono le da 44, ¿cierto? De ahí es donde están entonces sacando la respuesta a sus compañeros. Su masa es de 44 unidades de masa atómica. ¿Listo? Era también un ejercicio entonces de masa molecular. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí porque efectivamente ya nos queda 1 minuto y 15 segundos. Entonces no voy a dejar cortado. ¿Listo? Nos vemos dentro de 8 días. Espero que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana y pues nada, nos vemos dentro de 8 días para continuar con el trabajo del módulo, ¿vale? Que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Bueno.